Les damos la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast Mujeres de Influencia. Hola, Steph. Hola, querida Tatiana, qué bueno saludarte hoy. Así es, te extrañé la última vez que no Ay, yo a estuviste ustedes, conmigo. pero me lo disfruté. Vayan y vean ese podcast. Te extrañé, así es. Pues nada, Stephanie, como siempre el Señor nos concede la oportunidad de personas muy especiales en esta grabación. Una chica, una joven muy hermosa y muy especial para nuestra congregación. Y quisiera que nos contaras un poquito de ella. ¿Quién es esta invitada de hoy? Bueno, y tenemos una súper invitada, como todas las que han pasado. Tenemos con nosotros a nuestra querida Marietani. Hola, Marietani. Bendiciones, de verdad me siento muy afortunada de poder estar aquí. Bienvenida, me está gustando estas invitadas jóvenes, siento como cierto colágeno, cierta juventud que se va expandiendo, ¿verdad? Y hasta estamos, mira, con la camisa Sí, casi matching. igual. Muy bien. Esa fue, vino totalmente conectada. Nada, vamos a contar un poco de Marietani. Marietani es una joven de 23 años de edad, es miembro de nuestra iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento. Es una joven apartada para el Señor, damos testimonio de eso. Es nacida en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, en el seno de una hermosa familia que también se congrega con nosotros, hija de Yanis Calderón y Aníbal Ríos, cursando actualmente su carrera en psicología clínica. Aceptó al Señor a los 12 años de edad y ha estado a servicio del reino a través de la predicación de la palabra. Eres parte de nuestro ministerio de adoración en la iglesia y liderazgo de jóvenes. Y ella no lo puso en su reseña, pero yo lo tengo que decir porque a ella no le gusta decirle. Ella tiene tremendo arte en todo lo que es redes, diseño, y también tiene bastante creatividad. Qué bello. Qué bueno, Marietani, tenerte aquí. Un gusto, Así un placer realmente. Así es, bienvenida, gracias Steph por esa introducción. Pues Marietani, cuéntanos un poquito para conocer más de ti ya luego de la reseña, de manera un poco más detallada, sobre tu familia, si nos cuentas un poquito sobre tus orígenes, cómo fue crecer en el seno de una familia de creyentes, cómo ves tú a tu padre y a tu madre y qué influencia han tenido sobre tu vida. Realmente ellos han sido personas de demasiado ejemplo y me siento muy orgullosa de poder llamarlos padres. Creo que el reflejo de lo que soy hoy es más bien de quienes son ellos. Wow. Y han sido para mí realmente. Yo veo como que todos nosotros somos como mosaicos, o sea, quienes nosotros representamos en el presente es de las personas que han aportado un pequeño granito en nuestra vida. Y realmente yo no diría que ellos han aportado un pequeño granito, sino que han aportado mucho. La persona que soy en el Señor se lo debo todo a mis padres, el proceso de mi crecimiento y la forma en que, aún en los momentos más difíciles, siempre recorrían a la oración, siempre recorrían al Señor. Eso me ha mantenido de pie hasta el día de hoy. ¿Y cómo es la vida ministerial de ellos? ¿Qué roles tienen? ¿Qué los has visto hacer? Pues realmente lo que nos trajo a este país fue su llamado. Ellos tienen un llamado misionero pastoral. Y desde muy pequeña nosotros salíamos a las calles, mi papá vestido de payaso y mi mamá de payasa para evangelizar. Y mis momentos más bonitos siempre los recuerdo en la iglesia y más que dentro de 4 paredes en las calles, llevando la palabra, y siempre me modelaron ese ejemplo de que más allá de simplemente venir, obviamente es importante congregarnos porque es parte de ver la familia de la fe, pero más allá de eso ellos desde siempre me inculcaron que debemos de ser como Jesús, y aparte de estar en un lugar, debemos de salir también a compartir de ese amor que Él nos ha entregado a nosotros. ¿Y por qué eso de payasos? Si nos cuentas un poco, ¿qué estrategia había ahí? ¿Qué hacían ellos? Bueno, pues era como una forma de atraer a los niños. Ellos se vestían de esa forma como evangelizar de una forma distinta. Nosotros quizás a los lugares donde íbamos eran lugares pobres en momentos, entonces los niños como que eso les llamaba la atención, entonces los atraía. Cuando íbamos a hogares familiares, los niños salían a ver a mis padres, mi papá siempre andaba con una guitarra,
que esa es otra Qué cosa lindo. que luego más adelante en el podcast voy a comentarles, pero aparte de dejar el legado de evangelizar, ahí con la guitarra fue creciendo y surgiendo algo en mí en la adoración también. Qué bello. Qué tremendo, qué introducción, ¿eh? Qué bello. Sí, muy Qué lindo, me gusta mucho escuchar tu testimonio de tener buenas raíces en tu hogar, de verdad que es una gran bendición y que no solamente los tengas, sino que tú lo disfrutas y lo valoras muchísimo. Y así mismo en esa línea, Marieta, ¿y cómo tú, ok, creciste en un hogar cristiano, pero cómo recibes al Señor a tus 12 años? O sea, ¿cómo fue tu encuentro? Bueno, realmente nunca me gusta decir que nací en la iglesia porque realmente Dios no es nuestro abuelo, sino que debería de Totalmente. convertirse en nuestro padre a través de ese encuentro y esa revelación de tú a tú. Entonces, aunque sí, de parte de mi padre, toda su familia es cristiana. Wow. De parte de mi mamá, toda su familia es cristiana. Por ende, ha sido como que de una forma u otra yo estuve expuesta a eso. Pero yo diría, yo me bauticé a los 12 años y fue una experiencia sumamente hermosa. Algunos dirían como que tan temprano, wow, tan pequeña. Pero desde muy pequeña yo predicaba y adoraba. Y como que el Señor siempre puso ese deseo en mí de llevar su palabra, de como esa pasión y ese deseo de que así como yo te amo tanto, Señor, yo quiero que otros te amen tanto como yo te amo. Entonces yo a los 12 años, aunque parezca una edad pequeña, yo quería comprometerme con el Señor. Qué bello. Y de ahí en adelante, ¿cómo entonces es tu camino en la adolescencia, habiendo recibido a Cristo hasta lo que eres ahora? ¿Cómo juega Cristo en tu vida? O sea, ¿qué impacto tuvo? Bueno, cuando yo me bauticé a los 12 años, yo comencé pues, todos esos procesos de lo que es la identidad, de eso de... Podría incluso hablarles un poco también de que en esa edad, entre los 13, 14, 15 y 16 años, yo luché mucho con lo que era la ansiedad, luchaba mucho con lo que era también la aceptación. O sea, yo era una persona muy, muy insegura, luchaba mucho con la inseguridad. Y eso me llevaba a querer como ser lo que quizás otros esperaran que yo fuera, más allá de lo que yo debía ser para el Señor. Lo cual, en momentos, eso sí, como que creo que juega un papel en lo que es la fe. Porque obviamente, si nosotros tenemos fe en el Señor y confiamos y sabemos quiénes somos a través de Él, quizás eso de lo que es la inseguridad, eso que es la ansiedad, ya comienza a tomar un rol de segundo plano. Pero en esa edad yo no lo entendía de esa forma. Y fue muy difícil para mí. Pero a los 16 años, que lo recuerdo como si fuera ayer, tuve un encuentro muy, muy bonito con el Señor, que realmente marcó un antes y un después en mi vida. Wow. Fue en un campamento. Yo todos los años hacían allá campamentos que se llama Campamento Morton. Era un retiro de una semana entera. Wow, qué Domingo. chulo. A esa edad. Vamos a copiar ideas. Realmente sí. Y era una semana entera, domingo a domingo, sin teléfono, sin ningún tipo de comunicación. Era simplemente para tú dedicarle ese tiempo al Señor. Qué bello. Hacían actividades, diferentes tipos de actividades al aire libre. También teníamos nuestro servicio de capilla en la mañana. Y a veces en el almuerzo, en la tarde. Entonces, en ese retiro, el Señor me habló muy fuertemente y recuerdo que a través del pastor que estaba impartiendo la palabra, él dijo, en este día va a marcar un antes y un después en tu vida y tú vas a recordar la fecha de este día. Wow. Poderoso. Y yo, eso fue el 03 del 2016, o sea, eso Marzo. fue... Perdón, 06-03-16. O sea, eso fue en julio del 2016, el 3 de julio del 2016. Y hasta el día de hoy yo no he olvidado esa fecha. Hermoso. Tremendo. Sí, tú sabes que el hecho de escucharte decir esto, con tantas historias que hemos oído, ¿verdad? Y me llama a una reflexión
para nosotros incluso como padres y para los mismos jóvenes, porque a veces nosotros entendemos que aunque hayamos crecido en la fe, como tú dices, y haber tenido una niñez y una familia tal vez ideal, entre comillas, ¿verdad? O sea, tú pudieras decir, bueno, no puedo quejarme de mis padres, del ambiente que viví. Mira aún así las luchas que tú tuviste. Y a veces creemos como que es un checklist. Bueno, si yo tengo todo esto, ya mi vida va a ser perfecta. E idealizamos lo que es la vida en el Señor. E incluso se nos olvida nuestra naturaleza caída. Porque realmente, independientemente de que hacia los ojos del mundo podamos tener un origen perfecto casi, no lo somos. Y para a veces conocer al Señor cara a cara, primero debemos enfrentar esa naturaleza caída que tenemos y ver cómo a pesar de, Él nos usa. Porque si no podemos creer que es nuestro mérito. Exactamente. Y como dice Pablo, nuestra debilidad Sí, se muestra. su grandeza, así es. Bástate Así mi mismo. gracia. Así se muestra su poder. Pero no sé, Steph, nosotras que hemos visto, o sea, si tú te fijas, independientemente el origen que hayamos tenido aquí, porque la verdad que ya vamos cerca casi de 30 grabaciones, hemos visto una cantidad importante de vidas muy hermosas hoy, pero todas han tenido un proceso. Todas. Y como Todas. decía Marieta, ni aún en esa edad, Todas. el Señor no nos exime de un proceso natural que debemos pasar porque estamos en un mundo caído. Ahora, la diferencia es como tú decías, o sea, yo tenía mis valores y el Señor estaba ahí. Y yo creo que también es una forma de que nosotros podamos ser, como dice la palabra, un Dios de consolación. Amén. Que cuando otros pasen por ahí, nosotros Totalmente. también fortalecer a esa persona. Y también un asunto de depender de Dios. Porque si no tuviéramos situaciones, si no tuviéramos necesidades de ir al Señor, pues entonces no sería igual. No sería Sí. igual que Marieta también puede decir, mira, que lo que yo soy es por la gracia de Dios. Amén. Esos procesos, como dice Tatiana, sin importar de dónde venimos. O sea, yo creo que Sí, parte del sí. plan de Dios en nosotros. De alguna manera u otra nos toca atravesar esos desiertos. Bueno, Jesús lo atravesó. Sí. Imagínate nosotros, Totalmente. ¿verdad? Y que a veces uno se pregunta como que, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de yo tener ansiedad? ¿O cuál es la necesidad, Señor? Porque no se supone que tú estás en medio de todo esto, que tú lo imposible lo puedes hacer posible. Y yo creo que eso es lo bonito. Lo que el Señor te muestra es que no puedes con tus propias fuerzas, sino que es a través de mí. Bástate en mi gracia. Amén. Tremendo. Muy edificante, de verdad. Es así. Y entonces ya cuéntanos de tu vida ministerial, porque hay una historia ahí, ¿verdad? Que queremos Sí. oír cómo sale esa adoradora, de dónde sale. Bueno, pues continuando con lo que les comentaba, tan pronto ya en el 2016 el Señor pues tiene ese encuentro conmigo. Yo dije, realmente yo no quiero más nada. Yo solamente deseo estar postrada a tus pies. Yo solamente quiero dedicarte mi vida entera. No quiero decir perder el tiempo, pero para mí es perder el tiempo, dedicarle mis capacidades, dedicarle mis talentos que fueron dados del Señor como regalo para mí al mundo. Entonces yo desde ese punto yo decidí simplemente enfocarme en las cosas del Señor. Y de ahí en adelante yo comencé ya con lo que es a adorar. El Señor había puesto en mi corazón desde hace muchísimos años, bueno, comenzando desde pequeña al ser expuesta a través de mis padres a lo que era la adoración, que una anécdota antes de continuar, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, mi papá tocaba la guitarra. Qué bello. Qué Y mi bonito. mamá, embarazada de mí, ella adoraba. Ay, no Wow. quiero llorar. Qué Ay, bella. pero bellísimo, pero sí, pero marcada. me siento, wow, el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Y está en este podcast. Y es algo muy lindo porque cuando el Señor te ha llamado para algo, aunque el enemigo intente, aunque el enemigo provoque quizás situaciones en tu vida para desenfocarte, quizás van a ocurrir momentos donde, ay, como que, wow, te desenfocaste, pero lo importante es que aún, así como el hijo pródigo,
que por un periodo de tiempo sí se descarrió, sí se alejó del Padre. Lo importante es que el Señor, o sea, nos acordemos de que el Padre está ahí. Amén. Con sus brazos abiertos. Así es. Así es. Entonces muchas veces las personas tienden, ¿verdad?, a como clasificar las diferentes formas en las cuales nos alejamos del Señor. Mientras que yo considero que aún en medio de esos procesos donde dudamos del Señor, nosotros estamos alejándonos. Así Porque es. la duda no proviene del Señor, sino que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Entonces, pues nada, a través de todo eso, de que pues el Señor desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya tenía unos planes trazados para mí, aún en momentos donde yo como que por el miedo, por el temor, yo comencé quizás a huir de ese llamado. Yo desde muy pequeña, como les comentaba, sí fui expuesta a predicar. Mi tío es pastor, entonces yo predicaba en su iglesia y adoraba. Pero luego que yo cumplí los 16 años, que comienzan todos esos procesos de la identidad, de la comparación, yo comencé a considerar que quizá mi voz no era la más bonita. Porque de niño uno canta y uno tiene menos temor. Yo creo que por eso el Señor nos llama a ser como niños. Entonces, pues ya ahí yo comencé a tener mis luchas e incluso tuve una amistad de alrededor de 7 años que fue muy, muy tóxica para mí, donde incluso ella, o sea, me llevó a compararme mucho. Ella me decía como que no, tú no cantas tan bonito, no, como diferentes cosas que comenzaron a lo que se supone que el Señor ya había declarado sobre mí. De una forma u otra, el enemigo lo utilizó para desenfocarme y distorsionara el diseño que ya el Señor había destinado para mí. Ti. Wow. Entonces yo comencé como A luchar. a luchar con todo eso. Entonces el tiempo siguió pasando y ya cuando, bueno, ocurre lo que viene siendo el huracán María, allá todavía yo residía en Puerto Rico, pero por alguna razón eso de la adoración como que yo lo había comenzado a enterrar. Lo había comenzado a enterrar y el Señor constantemente me decía, mi hija, yo quiero escucharte. Y en ese tiempo tú seguías asistiendo a la iglesia, Sí. pero luchabas con ese miedo, con ese temor. Exactamente, yo seguía yendo a la iglesia, activa en los ministerios, activa, incluso yo estaba en un colegio bautista allá en Puerto Rico y sí pertenecía al ministerio de adoración, pero como que aún dentro del ministerio de adoración yo prefería que fueran otros que dirigieran las adoraciones antes de que fuera yo. Porque, Qué lucha, ¿eh? Impresionante eso. Wow. Y como adoras. porque dudaba, o sea, realmente creía en las mentiras del enemigo de que tú no estás hecha para esto. O sea, no te vista que tú no vas. Literalmente así era como yo me sentía. Wow. ¿Y cómo tú llegas a esa convicción de que a esto me llamó el Señor? Pues tan pronto ocurre el huracán María, el Señor comenzó a trabajar en mí de que había algo más que solamente las circunstancias que yo veía a mi alrededor. El huracán María fue muy devastador. Sí, sí. Y nos llevó a como familia y ya con lo que es la visión de misionera de mis padres, mudarnos para el país que lo es la República Dominicana. Yo sí estuve aquí en primero de media. Duré 1 año residiendo aquí, pero ya eso fue completamente por tema misionero de mis padres. Incluso yo por un tiempo tuve una fundación, el Señor lo puso en mi corazón, llevar zapatos a niños descalzos en San Cristóbal. Se llamaba, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era muy bonito, era muy bonito y el Señor lo puso en mi corazón. Y nada, regresamos a Puerto Rico, luego ocurrió lo del huracán María años después, que nos vuelve a traer a la República Dominicana. Que ahí hay propósito, porque si ya no fuimos una primera vez, Así y el Señor nos vuelve a traer una segunda, había un propósito. Y o sea, les cuento todo esto porque tan pronto yo llego a este país, yo siento como dice la palabra, que
de aquí fluye miel. La tierra que fluye leche y miel. La Ajá, tierra de la promesa. La tierra de la gloria. promesa, así es como yo me sentía. Wow. Eso no es Qué cualquier bello, cosa. sí, sí. Wow, tremendo. Y de verdad yo lo digo con orgullo, o sea, yo soy puertorriqueña, pero yo me siento también dominicana. No, Qué que tú eres bella, dominicana tú ya. eres, ya. Y tan pronto yo piso, yo soy muy llorona, Tranquila, tranquila. Bien. pero tan pronto yo piso esta tierra, yo sentía como comenzaba a resurgir lo que ya el Señor había diseñado para mí. Comencé a ver como si fuera en una pantalla, Wow. como con claridad, todas las promesas que a través del tiempo el Señor me había prometido. Gloria a Dios. Fue como Josué. El Señor te entregó esta tierra. Wow, qué bonito. Qué presencia, ¿eh? Sí, de verdad muy, muy bonito. Y a veces, Marieta, el Señor a veces tiene que alejarnos de lugares, tiene que alejarnos y a veces tenemos temor de esas decisiones como radicales que nos toca enfrentar, pero mira cómo el haberte trasladado fue lo que hizo resurgir todo eso en tu vida. Muy bonito, la verdad, en tan corta edad. Y eso Sí. que ahora que falta, porque faltan temas todavía. Sí, totalmente. Yulisa, vamos a ver qué tiempo tú nos vas a dar, ¿no? Vamos a multiplicar. Mira, Sí. y con respecto, porque, no sé, el Señor nos está guiando por un camino, ¿verdad? Ya estando aquí en el país, sabemos que ustedes como familia han enfrentado algo importante y que sabemos que ha sido de mucho testimonio también en tu vida. Entonces, ¿cómo sigue ese caminito por ahí? Bueno, pues para los que quizás ya saben y pues quizás los que no saben, hace aproximadamente 4 años, justamente yo cumplo alrededor de 7 años aquí en la República Dominicana. Pues hace 4 años a mi mamá le dio un derrame cerebral y fue un proceso muy inesperado donde quizás, o sea, uno estaba teniendo una tarde normal y sucedió ese acontecimiento, que lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en la sala de nuestro apartamento que queda justamente aquí cerca de la iglesia, viendo una película y de manera repentina mi mamá se desploma y ahí comenzó lo que es un poquito irónico, porque como les estaba comentando, yo llegué aquí y yo sentía que todo estaba comenzando a resurgir. Entonces, cuando le sucede ese proceso a mi mamá, pues viene siendo un choque muy fuerte, no tan solo para mí, sino para mi familia. Yo tengo un hermanito que recientemente ya no es tan hermanito porque cumplió 15 años. Sí, pero como quiera. Pero sí. para ese momento él tenía 11 11, años. sí. Entonces mi papá, o sea, ellos son un equipo porque son una pareja de esposos. Entonces, el hecho de mi papá verlo de la forma así como tan choqueado por lo que estaba aconteciendo y fue muy difícil. Nosotros tuvimos que ir a emergencia y por ahí comenzó un proceso nuevo para nosotros, comenzar a vivir lo nuevo, porque tan pronto sucede algo es adaptarnos a la nueva realidad y confiando y aferrado en el Señor, aunque no es fácil. No es. Para nada fácil. Entonces, cuando mi mamá atravesó ese proceso, justamente fue ya llegando pandemia. Wow. Entonces fue un proceso sumamente largo porque gracias al Señor la lograron, o sea, nosotros nos trasladamos para Puerto Rico, allá la atendieron y logramos regresar al país y a través de terapia ella sí logró mejorarse, pero ya hace como 2 años ella entonces tuvo una recaída que ya esa fue la más fuerte y ese fue literalmente mi mayor desierto. Ajá. Porque en ese momento mi papá, como suplidor del hogar, no podía soltar. O sea, si él no estuviera supliendo, no había más nadie. Sí, o sea, él era la columna del hogar. Entonces yo tuve que asumir
ese rol Cuidarla. de cuidarla, de irme sola con ella para Puerto Rico y hacer todo lo que quizás una adulta o un adulto debería de encargarse. Y yo con mis sueños, con mis anhelos, Wow. con mis deseos, y ojo con esto, no me pesó, porque obviamente es mi madre. Sí, no es que hay regret, no es que te arrepientes, pero era muy retador para Sí. ti porque eras muy joven. Realmente, o sea, yo tenía aproximadamente 19 años, 18 años cuando eso aconteció. Y algo que tú sientes que cambió toda tu vida de repente. Hasta tu Exactamente. rol, porque es como casi ser mamá de tu mamá. Exactamente, y en eso, o sea, a eso me refiero. Yo no estaba preparada, no me sentía preparada, y creo que nadie nunca está preparado para situaciones como esta. Y en ese momento también incluso yo tuve que detener mis estudios. Por aproximadamente 2 años de mi vida. Yo estaba estudiando medicina, que eso fue también una de las razones por la cual yo estaba en el país. Pero el Señor tenía un plan. Amén. El Señor Amén. tenía un plan por ahí, porque aunque en el momento no lo entendía, aunque en el desierto no lo veía, porque ese es el detalle de los desiertos, nosotros no vemos todavía la tierra prometida quizás, pero independientemente de eso, algo el Señor estaba haciendo. Bueno, y lo podemos ver en ti ahora. Sí. Yo te puedo decir, para tu corta edad, veo mucho aplomo y eso, mucho peso. Y eso viene con las experiencias. Eso no se abre en una cajita y uno se lo unta y dice, tengo aplomo. Sí. Ese crecimiento viene con las experiencias y en ese sentido, Marietani, tú que has tenido una vida muy poco común, si lo comparamos con una chica del mundo, ¿verdad? Que desde tu origen hasta tus pruebas, si te dieran a elegir, ¿por qué tú has tenido la oportunidad de elegir? Yo lo sé que sí, esto es una decisión. ¿Por qué te sigues manteniendo firme? ¿Qué te hace sentirte no cambiar ese tesoro que tú tienes? Wow, creo que eso es Al punto de querer trabajar solo para Dios. Eso para mí. Sí, pero ha sido, no sé si tú te Tremendo. fijas, a lo largo de su historia, ese ha sido como la constante. Sí, De que es su decisión. a pesar, porque han habido muchos detours propios y de personas cercanas que te han hecho, como tú decías, no ha sido una línea recta. Ha ido, ha venido, pero al final la meta ha estado ahí y puedo ver que sigue estando ahí en tu vida. Y le oro al Señor, que así sea también, de verdad, realmente. Pero ¿qué te ha hecho mantenerte mirando la meta, como dice Pablo? Continúa hacia la meta. ¿Qué te hace eso? Tremendo. es una pregunta Tremenda realmente. pregunta. No estaba ensayada, pero va a salir bien. Wow, bueno, yo podría decir que el hecho de la forma en que llega un punto donde ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y yo he citado demasiado a Pablo, no me Ya culpen, pero sabemos quién es el favorito. estoy estudiando Pablo y realmente para mí me identifico demasiado con su forma de vivir el Evangelio y bueno, la forma en que lo vivió. Y así como les digo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En ese proceso, literalmente, yo digo, o sea, así como Jesús se sintió en el monte de los olivos, así como si lo estuvieran prensando, Wow. que la misma palabra lo dice, Sí. que fue sudor literalmente de sangre por el tipo de ansiedad que él estaba enfrentando. Y aún así, en ese último momento de duda, donde él mismo dijo como, Si tú puedes, líbrame. si tú puedes, líbrame, pasa de mí esta copa. Sí. Pero aún así, aunque sí, que yo creo que eso es una enseñanza para todas nosotras, de que
aún con la presión, aún, sí, tú tienes el derecho de llorar. Claro. Tú tienes el derecho de dudar. Claro que Wow. sí, y aunque suene un poco fuerte y puede ser muy controversial, pero el Señor en medio de ese proceso me hizo entender de que está bien que dudes, pero no está bien que te detengas. Amén. Así Está es. bien que llores, pero no está bien que te quedes en este lugar. Totalmente. Tremendo. Y recuerdo para responder la pregunta, recuerdo una noche en la habitación de mi prima donde literalmente yo no sentía que ya había más salida. Yo decía, ¿dónde están mis sueños, Señor? Yo no soy tu hija amada. Yo no soy especial para ti. Tú me has prometido tantas cosas y he sentido que ha sido todo contradictorio. Pero en ese momento yo sentía literal como de mí salía algo y posaba sobre mí el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí el Señor me dio a entender y me reafirmó, es que no se trata de ti, se trata de quién soy yo en ti. Aleluya. Y Wow. por eso yo no voy a soltar esto jamás. Wow. Sí, sí. Wow. Wow. Yo creo que algo que tal vez ha hecho mucho la diferencia en ti es eso, que tú has aprendido a amar la soberanía de Dios y eso es una de las etapas, yo pienso, del amor del Señor, como cuando uno da el paso. O sea, cuando uno no permite, porque Él lo dice, aunque ande por el fuego no me quemaré, aunque ande por... Él no los dice, pero a veces nosotros, en vez de continuar a través del fuego, lo que hacemos es que nos devolvemos para atrás por temor. O en vez de pasar esa agua y permitir que ese proceso continúe, lo que tiene que hacer en nuestra vida, nos retiramos. Entonces ahí es donde empezamos a dejar el propósito de Dios. Creo que el hecho de tú continuar ha sido la diferencia. Steph, ya tenemos que terminar porque lamentablemente ya nos hicieron seña allí, pero nada, lo que hemos cubierto ha sido tremendo. Yo no me arrepiento de ninguna pregunta que hemos hecho, hemos dejado de hacer. Ella me ha dejado sin palabras. Porque ha sido lo que el Señor ha querido. Entonces haz la última pregunta ya, la de Bueno. cierre. No, pero con qué dolor voy a hacer esta pregunta. Sí, no, fue Yulisa que me hizo reaccionar, la culpable. Pero he sentido todas las emociones en este podcast, o sea, alegría, nostalgia, o sea, todo lo he sentido, porque de verdad, cada parte, como decía Tatiana, tanta constancia, esa administración del amor de Dios en tu vida, es hermoso. Saber cómo luchaste con esa parte de la adoración y ver no solo cómo tú adoras, por ejemplo, en nuestra iglesia, sino que sé que tienes escenario donde tú pudieras introducirte por personas que Dios te ha permitido conocer y tú, sin embargo, te reservas porque dice todo en el tiempo del Señor. Y eso para mí ministra muchísimo, tu humildad también. Entonces, como dice Tatiana, ¿qué consejo tú darías a nuestra audiencia para que nuestras oyentes y oyentes, porque a veces puede haber un esposo por ahí, sean personas de influencia? ¿Cómo podemos ser jóvenes, mujeres de influencia? ¿Qué te ha ayudado a ti? Porque tú eres una joven de influencia en los jóvenes, en la iglesia y por lo que nos has contado en todo tu entorno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si yo pudiera dar un consejo en torno a... Wow, es muy difícil como simplemente resumirlo. Sintetizarlo, sí. Sintetizarlo, pero yo podría decir que lo entreguen todo. Y que más allá de todo, no cambien su propósito por un plato de lenteja. Tremenda. Esta muchacha. ¿Qué vamos a hacer, Tatiana? Dios mío. Tremendo. ¿Por qué? Porque Wow. No, repítelo. Se va a repetir. No cambien su propósito por un plato de lenteja. Gloria a Y yo sé que Dios. así no es exactamente como lo dice la palabra, pero así es como yo Sí, siento sí. que el Señor me lo ha revelado. Y aunque sí he tenido muchas ofertas del mundo, aunque sí ha sido muy difícil, si de algo estoy segura, es que mi paz y mi propósito, y más allá de todo eso, mi identidad proviene del Señor. Pase lo que pase, Amén. Él es quien me llama, me eligió y sobre todo quien va a seguir caminando de la mano conmigo. Gloria a Dios. Amén. Wow, tremendo. La gloria es de Dios. Tremendo. De verdad que sí, su presencia ha estado mucho aquí.
realmente, y de verdad, Marietani, gracias. Yo me siento de verdad muy, muy privilegiada de estar aquí. Gracias a Gracias. ustedes por la invitación. El honor ha sido nuestro. Así es, y le oramos mucho al Señor por tu vida. De verdad que sí, de que Él te siga guardando, preservando, y sabemos que largo camino te resta, si así es su voluntad. Pues nada, ya sí, ¿verdad? Que se acabó. Será hasta el próximo. Así es, nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.